Hola, te saluda nuevamente el doctor Noel Alicea y junto a la doctora Belén Alvarez deseamos agradecer la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. Identidad, personalidad, neuronas espejo, neuronas conceptos, miocitos, conciencia y resultados de vida. ¿Hasta cuándo hay que esperar para comenzar a ser genial? ¿O podemos pasar toda la vida siendo idiotas? La pregunta puede ser ofensiva para aquellos de personalidad hipersensible que se ofenden tan solo con la mirada de los demás. Hablemos en profundidad de neuronas concepto, la personalidad, identidad, resultados de vida y conciencia. Vamos hoy a escudriñar la ciencia. Las proteínas codificadas en el ADN humano son idénticas en un 100% entre todos los seres humanos. Ese dato requiere repetirse hasta que se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras gónadas. Las proteínas codificadas en el ADN humano son idénticas en un 100% entre todos los seres humanos que habitamos en este planeta. La expresión de proteínas específicas en determinado momento del desarrollo, desde el mismo momento de la concepción hasta el nacimiento, son iguales en un 99.999% entre todos los seres humanos. Ahora, entonces, ¿cómo es posible explicar que unos seres humanos se identifiquen con el concepto de genialidad tan fácilmente y manifiesten resultados de vida en armonía con esa identificación, y otros, por otro lado, se identifiquen con el concepto de idiocia y manifiesten resultados de vida en armonía con esa identificación? ¿Soy genial o soy idiota? Vamos a profundizar en el tema con el propósito de que tú tengas la libertad de hoy en adelante de escoger el concepto que resulte más poderoso para ti. Te invito, si no estuviste en directo con nosotros en nuestro pasado podcast, donde repasamos el eneagrama de la genialidad y te demostramos que todos realmente de nacimiento somos ignorantes con el potencial de genialidad y no hay diferencia según las proteínas que codifican el ADN. Son 100% idénticas y las que manifiestan comportamientos específicos a nivel celular son 99.99% idénticas entre todos los humanos. Entonces, ¿cómo es posible tener resultados tan variables? La variabilidad no depende de nuestra herencia genética. Ahora, hay tres premisas elementales que hemos compartido anteriormente en el campo de la neurociencia cognitiva. Primera premisa, escúchala nuevamente porque el conocimiento se profundiza con la repetición y tenemos que alejarnos de aquel concepto que nos lleva directamente a la idiocia de el ya yo sé. Sabemos cuando producimos resultados. Mientras no produzcamos los resultados, estamos en proceso de crecimiento, expansión y aprendizaje. Primera premisa, el genotipo o el ADN en el ser humano no determina el fenotipo del ser humano y somos la única excepción de la naturaleza. Segunda premisa,
el ser humano es pluripotencial en fenotipo. El comportamiento no está determinado por la expresión de proteínas heredadas de nuestros padres. Tercera premisa. El fenotipo del ser humano, escucha bien, el comportamiento tuyo y mío es producto de la química sistémica. Con esas premisas en mente, un ser humano pensante, cualquier ser humano pensante realmente, podría llegar a la conclusión de que si desea entender su identidad, su comportamiento y sus propios resultados de vida, debía explorar y entender su propia química sistémica. Y cuando en otros encuentros hemos hablado del protocolo pentario de optimización sistémica, es cierto que le hemos dado un giro para la optimización de la salud, pero ese mismo protocolo pentario de optimización sistémica que te lleva a optimizar tu salud no es para que lo uses como un fin y que la salud sea un fin para ti. La salud óptima tiene que ser un comienzo para ti y para mí. Ahora que tenemos una salud optimizada, ¿qué camino vamos a seguir? ¿Qué otros resultados de vida con nuestros talentos y con nuestra ambición vamos a manifestar para nosotros y para los que nos rodean? Así que ninguno de nosotros, es cierto, puede cambiar el ADN que heredamos de nuestros padres. Sin embargo, tú y yo tenemos completo control sobre la química de nuestro sistema. Por tanto, con este conocimiento tenemos control realmente sobre nuestro comportamiento. El siglo XX se conoció como el siglo de la química. La química era la reina de las ciencias y descubrimos poderosas moléculas para alterar tanto el conocimiento que aún al día de hoy, en pleno siglo XXI, si tú tienes alguna condición de comportamiento porque tienes alguna enfermedad física o mental, tú vas a un profesional de la salud, conocedor de la química sistémica. Este te hace una prueba de laboratorio o una batería de pruebas de laboratorio para determinar cuáles son las moléculas que tu sistema está liberando y entonces alterar con otras moléculas diseñadas en el laboratorio esa misma química sistémica. Y cariñosamente a esas drogas sintetizadas en el laboratorio que alteran nuestra química sistémica le llamamos medicamentos. O hay otras que llamamos drogas legales, como hemos mencionado, las cafeínas, los azúcares, las nicotinas. Y nosotros al día de hoy tenemos que entender que nuestro organismo no diferencia de la droga legal que compramos en la esquina de la farmacia, en la farmacia de la esquina, o la droga ilegal que compramos en la esquina de la farmacia. Ambas tienen un efecto sistémico y ese efecto sistémico va a producir un resultado específico. Así que nosotros tenemos que dirigir nuestro camino por alcanzar el resultado al final de ese camino que tú y yo realmente merecemos y creamos que somos protagonistas de ese proceso. Ahora, es posible explorar con intención propia de hoy en adelante, descubrir y aprender cómo tener control de nuestra propia película. Después de todo,
quien único vive dentro de nuestro organismo somos nosotros, y quien único debería escribir el libreto de nuestra propia película somos tú y yo. Así que primero, antes de continuar, quiero darte las gracias por nuevamente conectarte con nosotros en otro miércoles más para compartir conocimiento, expandir conocimiento previamente compartido, explorar más, profundizar más y sobre todo celebrarnos juntos. Así que la respuesta a la pregunta inicial, que si te olvidaste, te la repito, ¿hasta cuándo hay que esperar para comenzar a ser genial? ¿O podemos pasar toda la vida siendo idiotas? Está dentro de ti. Vas a esperar, escucha bien, hasta que tú decidas terminar la espera y decir basta ya. Voy a ponerme el traje de genialidad como hacía Superman cuando se pasaba de Clark Kent a Superman. Pues tú y yo tenemos esa misma decisión diaria en nuestra conciencia. De nadie depende. Evitemos continuar echando culpas al ambiente, al ADN. Vamos a tomar la responsabilidad y dirigir nuestra vida por donde nosotros queremos, merecemos, deseamos, intencionamos dirigir nuestra vida. De este momento en adelante, tú y yo podemos convertirnos en conductores de nuestro propio automóvil. El primer paso es escoger opciones diferentes. Si queremos resultados diferentes. Alguien dijo, todo el mundo es inteligente y sabio, o todo el mundo quiere ser inteligente y sabio hasta que tiene la tentación de frente. Y entonces, en ese momento, escogen la opción equivocada para su vida. Así que vamos a repasar algunos elementos de la biología del desarrollo y la investigación de neuronas conceptos. Desde el momento de la concepción, la célula inicial, producto de la unión de 23 cromosomas de padre y 23 cromosomas de madre, sabe cómo replicarse y luego cómo diferenciarse hasta producir de una sola célula todos los tejidos y órganos de nuestro sistema humano. Si eso, escucha bien, no es genialidad, entonces explícate qué es genialidad. ¿Cómo es posible que de una sola célula salgan sobre 250 tipos de células diferentes y que dentro de esos tipos de células diferentes haya subtipos de células diferentes? Hemos hablado anteriormente de neuronas y tenemos varios tipos de neuronas, muy pocas diferentes. Tenemos glías y de las glías tenemos menos diferencia que las neuronas. Tenemos solamente 4 tipos de glías. Por otro lado, también hemos hablado de miocitos, pero escucha bien, los miocitos producen sobre 600 sistemas diferentes. Ahí la variedad no es tan limitada como las neuronas y como las glías. Así que nosotros tenemos que entender que la genialidad está innata, como dicen allá en el campo, está built-in en nosotros. Al momento del nacimiento, escucha bien, ya tenemos todos los humanos los mismos órganos en los mismos lugares, formados y funcionales, no completamente maduros, porque las gónadas maduran alrededor de los 12 años después del nacimiento, y los cerebros craneales, que son protagonistas en el estilo de vida que llevamos, maduran cerca de los 25 años después del nacimiento. Así que
Los cerebros craneales durante el desarrollo nos van permitiendo a ti y a mí crear lo que conocemos como la conciencia humana. Esta conciencia interactúa con el ambiente del desarrollo, lo explora y aprende poco a poco las reglas de juego establecidas por la sociedad en la que nosotros nos criamos. Y vamos a ver solamente para ejemplo, un ejemplo sencillo en un paréntesis, con el permiso de aquellos que puedan ser muy sensibles en esos dos conceptos que voy a mencionar. En el siglo XVIII apareció una figura en la historia de la humanidad. Y esta figura, un filósofo, escribió un libro que marcó la historia. El filósofo se conoció como Adam Smith y vivió del 1723 al 1790. Escribió un extraordinario tratado que se llama La riqueza de las naciones y estableció la propiedad privada como pilar de la sociedad y la libertad del ser humano como pilar de la sociedad. ¿Qué teníamos hasta ese entonces? Teníamos que el Estado era el dueño de la propiedad, no había propiedad privada, realmente la iglesia y el Estado se dividían todo el territorio y 90% de la población vivía bajo los niveles de pobreza y menos del 10% vivían en posiciones acomodadas, lo que podríamos llamar los ricos, ¿no? Así que 90% pobres o asociados al concepto de pobreza, 10% asociados a los ricos. Ese tratado de Adam Smith empezó a funcionar, pero intervino, escucha bien, otro filósofo en el próximo siglo XIX. Este filósofo que vivió del 1818 al 1883, entonces creó otro concepto antagónico al de la libertad y la propiedad privada. Y el concepto creado por él lleva el mismo nombre y cuando menciona el nombre tú vas a decir, este es fulano, el concepto de marxismo, en honor a su creador, que es Carlos Marx. Carlos Marx escribió otro tratado, El Capital. Y entonces se crearon dos conceptos y la economía que al día de hoy conocemos. No vamos a entrar en esos dos conceptos que pudieran resultar muy interesantes para nosotros porque estamos hablando de neuronas conceptos y la historia de las neuronas conceptos no se conocía en aquel entonces, pero yo quiero profundizar en esos dos conceptos de el marxismo y el capitalismo en otro podcast, no en este. Así que la idea es que tú veas que hay constructos sociales a los que nuestra conciencia en el periodo del desarrollo puede ser expuesta. Y esa conciencia que es totalmente plástica puede asociarse o identificarse a un concepto u a otro concepto. Eso es lo que los psicólogos llaman la personalidad o los rasgos de identidad. Ahora, la investigación en neurociencia ha descubierto grupos funcionales de neuronas que al día de hoy, lo repito, se conocen como neuronas concepto. Y podríamos decir que es un tipo de archivo que recuerda la experiencia pasada a la que nuestra conciencia ha sido expuesta y las trae al momento presente para ser utilizadas por nosotros. Y la conciencia tiene una particularidad. Escucha bien esto porque es un dato técnico muy interesante. Hemos dicho anteriormente que todos los días tú y yo tenemos una conciencia nueva. Y la conciencia con la cual operamos hoy no es la misma conciencia con la cual operamos ayer y no será la misma conciencia con la que operemos mañana. Pero más importante aún es que la conciencia es
operativa en el instante presente. No es que ayer sea otra conciencia, es que hace 2 segundos era otra conciencia. No es que mañana tendremos otra conciencia, es que dentro de 2 segundos tendremos otra conciencia. De hecho, si alguien quiere el término, es 500 milisegundos atrás teníamos otra conciencia y 500 milisegundos en el futuro tendremos otra conciencia. Así que nosotros tenemos que entender que realmente hay un cambio de evolución constante en nosotros y realmente lo único constante en el ser humano es el cambio. Ahora, el proceso de aprendizaje a nivel neuroquímico fisiológico, escucha bien, es exactamente el mismo, independiente de nuestra edad cronológica. Y escucha bien, independiente del ambiente al cual nosotros estemos expuestos. Así que aprender a caminar durante el primer año de vida puede ser el mismo proceso en Puerto Rico, en España, en China o en Hawái. Aprender física cuántica a los 25 años de vida conlleva exactamente el mismo esfuerzo en Puerto Rico, en California, en España o en Hawái. Ser genial y adaptarse a un comportamiento genial o ser idiota y adaptarse a un comportamiento idiota requiere el mismo esfuerzo. No hay diferencia realmente en gasto de energía. Así que eso podría resultar ser excitante para ti y para mí. Ahora, en el proceso de aprendizaje, habíamos dicho que se comienza en el estado de inconsciente e incompetente. No sabemos que no sabemos. En ese estado es que enfrentamos la tarea, exploramos por primera vez algo y es de vital importancia que ese estímulo inicial que nos saque del estado inerte tiene que venir del exterior. Así que escucha bien, el idiota nunca se va a plantear por qué soy idiota o para qué soy idiota. El genial, realmente ya alguien le planteó la genialidad y él decidió escoger. Así que escucha bien, tenemos tú y yo que evitar ser tímidos cuando encontramos a alguien a quien queremos ayudar, pues vamos a sacarlo de ese estado, posiblemente con un choque térmico cognitivo, que es como se llama, y enfrentarlo a la realidad. El segundo nivel se conoce como consciente e incompetente. Si yo quiero enseñar a alguien a jugar golf, pues por lo menos tengo que expresarle el concepto del golf hasta que esa persona reconozca conscientemente que existe este concepto, pero que esa persona no tiene las destrezas aprendidas para dominar y por tanto es consciente de su propia incompetencia. Así que tenemos conciencia, pero no tenemos la capacidad a nivel motora de miocitos. Ahora, cuando somos capaces de hacer la acción por primera vez, entonces ya alcanzamos el tercer nivel y este nivel se conoce como consciente porque esa acción tenemos que hacerla consciente y lo hicimos por primera vez. Esa primera vez no nos garantiza el éxito. Escucha bien otro concepto. Esa primera vez
que nuestros miocitos, en armonía con nuestras glías y neuronas, ejecutaron una acción. Esa acción es literalmente mediocre, no es el resultado esperado. Así tú y yo no caminamos perfectamente la primera vez que lo hicimos, no hablamos perfectamente la primera vez que lo hicimos, no escribimos perfectamente la primera vez que lo hicimos, no condujimos un auto perfectamente la primera vez que lo hicimos. Ahora, esa mediocridad inicial va a ser subsanada con la práctica. Así que escucha bien, vamos a hacer un poquito de resumen. Si encuentras a alguien que es ignorante, ayúdalo. Si encuentras a alguien que es idiota, ayúdalo. Si encuentras a alguien que es genial, celébralo. Evita la timidez por el pensar qué va a decir esa otra persona, porque cuando nosotros, escucha bien, ponemos la opinión de la persona por encima de nuestra voluntad, realmente estamos haciéndole un daño al universo y a nosotros mismos nos va a rebotar ese mismo daño. Así que tenemos que, en ese tercer estado donde hicimos algo por primera vez, tenemos que recordar cuál fue la tarea y repetir esa misma tarea hasta que los miocitos, escuchen bien, creen conexiones tan fuertes que ya no dependan de la actividad mental de las neuronas y glías para ejecutar la tarea. Así, hoy decimos que caminamos sin pensar, decimos que hablamos sin pensar, decimos que escribimos sin pensar, decimos que conducimos un automóvil sin pensar. Entonces, ya somos dignos de llegar al cuarto nivel, que se conoce como el estado de inconsciente, pero totalmente competente. Aquí es el estado que los psicólogos llaman el estado de flujo. Trabajamos en armonía. No hay que pensar en hacer algo porque ese algo nos sale espontáneamente, como nos sale abrir los ojos por la mañana al despertar, totalmente automático, como nos sale contraer y relajar el diafragma para respirar, como nos sale contraer los cardiomiocitos y relajarlos para bombear la sangre, como nos sale contraer y liberar las sustancias a nivel de páncreas, a nivel de gónadas o a nivel de riñón. Así que ese es el estado en el que nosotros realmente tenemos todos nuestros órganos internos, hacen el trabajo sin nosotros tenemos que decidir cuándo, cómo y dónde el corazón, el hígado, el páncreas o las gónadas hacen el trabajo. Así que vamos a regresar a los conceptos iniciales de idiocia y genialidad. Con estos conceptos, cuando estos conceptos, realmente se relacionan al proceso de aprendizaje, tenemos que reconocer que nadie nace sabiendo, nadie nace genial. Todos nacemos inconscientes e incompetentes. Podríamos decir que es el gran igualador, o sea, la ignorancia y la inconsciencia es el gran igualador. Nadie puede decir que tiene ventaja sobre otro. Ahora, si por algún estímulo externo salimos de ese estado, y ahí es donde el ambiente o la epigenética juega un rol importante y somos capaces, tú y yo, de hacernos conscientes de nuestra ignorancia en algún aspecto de vida o de nuestra idiocia en algún comportamiento de vida, entonces ese estado
al traerlo a nuestra conciencia, nos produce a ti y a mí un estado de incomodidad. Pero ese es el precio que tenemos que pagar. El crecimiento nos obliga a sentirnos incómodos en algún momento, a sentir que escuchamos cosas que nos resulten incómodas, a ver cosas que nos resulten incómodas a nuestra conciencia. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a enfadar con el ambiente o con nosotros mismos. Tenemos que activar un sentido de agradecimiento al ambiente cuando nos hace sentir incómodos, o a la otra persona o a nuestro propio pensamiento cuando nos sentimos incómodos a nivel emocional. Ahora, cuando hacemos algo por primera vez, se genera en nosotros un estado, en adición de incomodidad, un estado de confusión, que en el proceso de desarrollo lo asociamos a conceptos como el miedo y la duda. Y entonces los miocitos que están inmaduros, porque nunca han hecho la actividad motora, realmente generan un estímulo electromagnético a nivel incoherente que las neuronas y las glías perciben como incoherente. Y de ahí surgió el miedo y la duda que tan arraigados tenemos como conceptos. En la edad de la niñez y de la adolescencia y la adultez, que son las etapas del desarrollo, vamos pasando por diferentes experiencias, las sensaciones son diferentes y, escucha bien, en la edad de adultez que nosotros estamos, el miedo ha sido tan experimentado por nosotros que ya lo hemos normalizado. La duda ha sido tan experimentada por nosotros que ya la hemos normalizado. La vergüenza ha sido tan experimentada con nosotros que ya la hemos normalizado. Y en vez de servirnos de estímulos para explorar más, descubrir más, aprender más y celebrarlas, nos encerramos como si fuéramos un caracol en nuestro propio concepto anterior y evitamos descubrir el futuro. Así que escucha, lo que merece hacerse bien, merece hacerse mal muchas veces, sin contar cuántas veces lo hiciste mal hasta que ahora puedes hacerlo bien. Vamos a asociar el hacer algo mal a el camino hacia la excelencia y vamos a entender, escucha bien, el concepto de mediocridad. Mediocridad es un estado pasajero. Es como cuando tú vas de Europa a California. Si no hay vuelo directo, tienes que hacer escala. Eso no quiere decir que vas a rechazar hacer escala porque tú quieres llegar al destino lo más rápido posible. Aprende a celebrar cada paso del camino. Según el gatear fue requisito para que hoy y tú y yo podamos correr, y el gatear fue requisito para que el atleta olímpico vaya a la próxima olimpiada y gane una carrera de 100 metros, tú y yo tenemos que pasar por diferentes estados de adaptación cognitiva. Nadie, y tú no eres una excepción, nadie nace en la cúspide del éxito y de la genialidad. Todos tenemos que comenzar desde abajo y subir con la energía necesaria y la fuerza de voluntad necesaria. Ahora, ¿dónde en el proceso entonces entra la idiocia? Ya sabemos que la mediocridad entra y es requisito, pero ¿dónde realmente entra el concepto de idiocia? Vamos a la definición de idiocia en el diccionario. Según la Real Academia Española,
idiocia es un trastorno caracterizado por una deficiencia muy profunda de las facultades mentales. Ahora, como dijimos anteriormente, esta deficiencia no es adjudicable al ADN porque nosotros no tenemos un gen de la genialidad, pero tampoco tenemos un gen de la idiocia. No tenemos un gen del aprendizaje, pero no tenemos un gen de la mediocridad. Todos esos son conceptos aprendidos del ambiente. Así que nosotros nacemos en un estado de pluripotencialidad y el ambiente puede ser favorable a nuestro desarrollo, entonces nos estimula para dedicar nuestro tiempo y energía al aprendizaje de alguna tarea que realmente nos resulte favorable, y ahí es donde nuestros formadores tenían un rol importante, pero ya los formadores no están con nosotros. Así que somos tú y yo los que tenemos que convertirnos en nuestros propios guías y maestros. Es nuestro poder decisional hoy en día el que nos va a permitir dedicar tiempo y energía a una tarea que de hoy en adelante nos resulte mucho más productiva y que realmente nos lleve al destino de nuestros propios resultados de vida. Así que hoy vamos a tomar la decisión de, con esta nueva conciencia que acabamos de adquirir en este momento presente, que te dije, no es la misma que comenzó la conferencia, no es la misma que teníamos hace un minuto atrás, pero es la única que tenemos en este instante. Así que con esa conciencia que tenemos tú y yo en este instante, vamos a comprometernos a dedicar tiempo y energía para explorar tú y yo cada día más y mejor, para descubrir tú y yo cada día más y mejor, para aprender tú y yo cada día más y mejor. Vamos a compartir tú y yo cada día más y mejor. Y por sobre todo, vamos a celebrar tú y yo cada día más y mejor. Y llegará el momento para ti y para mí en que esto lo hemos hecho tantas y tantas veces que de forma automática produciremos resultados de excelencia en nuestra salud, en nuestro desarrollo cognitivo, en nuestra prosperidad, en nuestras relaciones, en nuestro placer y experiencia de vida. Y celebraremos nuestra genialidad por la decisión que tomamos en un estado de conciencia de aquí y ahora. Ser genial, escucha bien, es una decisión personal, indelegable, impostergable. Una vez se presenta la oportunidad. Ahora, pero para ti y para mí, escucha bien que dedicamos tiempo y energía cada semana a estar en estos encuentros geniales. Esa oportunidad no tan solo nos llegó hace rato, sino que tú y yo tenemos el conocimiento científico para poder escudriñar la ciencia, para de manera racional, no emocional, justificar nuestra propia genialidad, y no tan solo la genialidad en nosotros, sino que conocemos el método científico. Y nuevamente hagamos referencia a los eneagramas de los universos geniales y seamos capaces de ayudar a otros en la reproducibilidad del método científico. Y el método científico, escucha bien, dice que cualquier persona con los mismos ingredientes, siguiendo el mismo procedimiento,
obtendrá los mismos resultados. Cuando dijimos al principio que las proteínas que codifican el ADN son idénticas en el 100% de las personas, es porque son idénticas en el 100% de las personas. No hay excepciones. Y que el ADN que se expresa en cada uno de nosotros, aunque somos 7 mil millones de personas en el planeta, es 99.999%. Así que tú y yo realmente tenemos que mirar dentro de nosotros o mirar alrededor, y tenemos dos alternativas: o vemos genialidad y belleza alrededor nuestro en el 100% de las estructuras, o en el caso de los seres humanos vemos 99.999% de belleza y genialidad. En el próximo podcast vamos a hablar del concepto de belleza y un concepto que es realmente excitante, que es el de estética mental. Así que tú y yo no tan solo somos geniales, sino, escucha bien, tú y yo somos apóstoles de la genialidad. Escucha bien el término, apóstol de la genialidad. Ahora, vamos a regresar un poco al diccionario para que veamos la diferencia entre lo que es un discípulo de la genialidad y un apóstol. El discípulo es aquel que sigue al maestro para que el maestro le mate su ignorancia, lo saque de su estado de inercia y realmente le resuelva sus problemas de vida. Eso es lo que es un discípulo. Y todos nosotros debíamos ser disciplinados y conseguirnos un maestro. Ahora, escucha bien, tú y yo no somos discípulos de la genialidad, aunque hemos sido discípulos de la genialidad. Tú y yo podemos ser apóstoles de la genialidad. Y el apóstol, escucha bien, es el que vive con el maestro y lleva al maestro dentro de sí. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia. Y hasta la próxima sección. Mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.